Debbie está entrando. Bien. Bueno, ahí ustedes pueden ver, yo creo que sí lo están viendo, estoy compartiendo pantalla, que es la página 4 de su manual para ver los temas. Lo demás es introducción, es la justificación, etcétera, pero vamos a de lo que vamos a tratar en este módulo. Esto que está aquí, ustedes lo tienen ahí en su manual. Bien, ahí lo tienen. Hacerlo más grande, ahí está bien. Entonces vamos a ver de qué se va a tratar esto. Son varios temas, vemos lo principal de cada tema para no alargar demasiado el módulo. Les recordamos que esto lo hicimos pensando en una especialidad de 3 años, pero la hemos ido reduciendo porque queremos estar apegados al sistema universitario. Entonces, mínimo deben ser mínimo 3 años y con el número de créditos que se requiere para un reconocimiento que ya por ahí ya estamos a punto de lograrlo, un reconocimiento internacional de esta especialidad de ciencias de la familia, porque nos estamos integrando a un ministerio internacional de educación, ¿sí? Pero está en México. Sin embargo, tiene validez internacional para que tenga validez su diploma, los que terminen toda la especialidad. Entonces, no podemos reducirla más porque estamos en el límite de la exigencia que se nos pide por la certificadora, que está certificado en Estados Unidos, en la Royal, ahí tiene un nombre medio raro, pero bueno, no lo conocía yo, me avisaron del corporativo que nos va a pedir que ingresemos. Bueno, ya nos los ha pedido, tenemos ya varios exalumnos de esa organización. Entonces ahí sabemos que se nos requiere de un mínimo de crédito se llama, ¿sí? Y bueno, eso espero que lo logremos para fin de año. No, yo creo que, bueno, voy a ir a México a gestionar eso porque se requiere de firmas, ¿no? De firmas de parte de los responsables. Trae mi agua, por favor. A ver, vamos a ver, ¿alguien tiene prendido su micrófono? Te voy a pasar el coanfitrión, David, ya te lo envié. Bien, ahora sí. Bien, sí, procuren tener en silencio porque se nos acoplan luego se nos acoplan los micrófonos. Bien, les decía, vamos a lo que vamos. Estos son los temas que vamos a ver en este módulo. Las raíces de la sexualidad humana. Quiero hacerles una advertencia, aunque el título pueda parecer, ay, ¿de qué vamos a hablar? Lo vamos a hablar desde la perspectiva como tal, como está nombrada este módulo, desde la perspectiva, la luz de la Biblia, o sea, espiritual, básicamente. No vamos a dar un curso sobre anatomía ni fisiología. Ese no es el propósito. Eso se hace en otra línea de enseñanza. Nuestra enseñanza en este módulo va dirigido al contexto espiritual, del cual se habla poco, y ustedes mismos se van a dar cuenta, porque hay muchas cosas. Ahora, uno de los principales problemas que hay a nivel mundial de separaciones matrimoniales son por 3 causas, creo que ya se las había mencionado en alguna ocasión. La primera de ellas es problemas en la intimidad sexual del matrimonio. Esta es la primera causa de separación. La segunda es el problema de índole económica, o sea, no hay una mayordomía en el manejo de las finanzas y eso provoca discusiones y separaciones. Y la tercera es problemas de interferencia de terceros, ¿sí? O sea, que intervengan familiares en la relación matrimonial por una o 1000 causas, no importa. Esta es la primera, por eso es que tiene tanta importancia y que deben de saberlo, como se van a ir dando cuenta, que es muy deseable que este conocimiento lo tengan desde solteros, jóvenes, solteros, matrimonios jóvenes, matrimonios ya maduros y aún
ya de edad, entrados en años, porque son estas generaciones las que deben de enseñar esta temática en la vida familiar, pero siempre ha sido muy rodeada de tabúes, de enseñanzas más basadas en lo que enseña el sistema del mundo que en lo que Dios dice, ¿sí? Y la Biblia es muy explícita en el trasfondo espiritual de este tema, ¿sí? Muy espiritual. Lo vamos a ir descubriendo. Cuando esto se logra, o sea, que se tenga un conocimiento espiritual de la sexualidad de que a Dios ha creado y que implantó en el hombre y la mujer, la perspectiva cambia totalmente, radicalmente, ¿no? Inclusive el próximo módulo, que es la de procreación y embarazo, también se habla muy poco, lo vamos a ver en el segundo turno. Y eso va a ser bueno que lo demos así porque vamos a ir correlacionando este módulo de la sexualidad a la luz de la Biblia y procreación y embarazo, que también es a la luz de la Biblia. Entonces van a correlacionar bastante bien. Dentro de estos temas, entonces, como el primero que tenemos es el origen. Vamos a entender la perspectiva bíblica de la relación íntima y le voy a seguir llamando la relación íntima por cuestiones de, sobre todo de censura, ¿no? Porque aunque no hablamos mucho en sí de lo que es, pero el algoritmo capta y sanciona. Bueno, principios y valores. Vamos a verlo. ¿Qué hay del orden y sus consecuencias? Algunas leyes espirituales que también son importantes saberlas, porque la relación sexual es espiritual, ¿sí? ¿Alguien hizo alguna, quería decir algo? ¿Alguien? ¿O fue alguien que se le fue el sonido nada más? No, bien, continuamos entonces. Vamos al tema número 2, tiene como subtítulo 3 áreas importantes. El primero de ellos es la sexualidad manifestada a través de 3 grandes áreas, estas que están acá mencionadas. La primera es lo psicobiológico, por los sentidos, la anatomía y la genética, según el diseño de Dios, por los estímulos externos y las vivencias de los ámbitos. Hay un error de dedo, no le hagan caso, es ámbitos. Después la segunda área que vamos a considerar es esta que está aquí, expresada a través de la mente y las emociones. O sea, se dan cuenta que estamos hablando aquí más que nada de cuerpo y aquí ya estamos hablando de alma, ¿sí? Porque la expresión de la sexualidad es en esas 3 áreas. Y dentro de la mente y las emociones está la imaginación, los recuerdos, afectos negativos o positivos, sí, vamos a ver, y que este es el área más problemática de este tema, distorsionada por traumas de lo vivido o desviada de su propósito. Esta es muy importante, sobre todo para que haya una restauración, una sanidad en esta área, o una prevención, ¿sí? Según cada quien. Después, en esta tercera área, es lo espiritual totalmente. Como ahí empezamos a hablar desde el diseño del Padre, Génesis, manifestada en Cristo. Fíjense, manifestada en Cristo, porque ahí vamos a entender por qué el Señor Jesucristo tuvo que ser varón. De eso hay muchas discusiones, que por qué, que es un Dios machista, quién sabe qué tanto, y es pura ignorancia, pura ignorancia. Vamos a ver por qué, esto es bien importante. Bien, y guiada por el Espíritu Santo, porque el que tiene su campo de trabajo en esta área del ser humano es el Espíritu Santo, por excelencia. Después, en el gran tema número 3, veremos cuál es nuestro problema actual, que es la ignorancia o apartar la sexualidad del plan espiritual. Y ahí vamos a ver cómo se ha distorsionado a lo largo de la historia de la humanidad, que aunque se inició en la sabiduría de Dios, debemos de estar conscientes que no deba de igualarse a lo que sucede en el reino animal, ¿no? O sea, que no se debe de, por así decirlo, animalizar algo así. Se le dio al hombre con un propósito definido,
ahí vamos a estudiarlo y a empezar a entender bien su propósito. A ver, aquí vamos a ver algunas situaciones de cómo es que se perdió este propósito, este diseño. Aquí está. Se perdió su objetivo y se permitió, bajo una naturaleza corrupta, sin la presencia del Dios vivo, que eso ocurre en cualquier área. Y los hombres, ¿cómo es que se extraviaron? Hombres habla, hombres y mujeres. Después, cómo el padre abordó este tema desde la perspectiva espiritual, del ámbito espiritual, y este es donde empieza lo medular de este módulo. ¿Cómo es que se resolvió este gran problema? Que ahí es donde vamos a encontrar probablemente muchas respuestas, ¿sí? En cada uno, en todos, o en el que está bien, pues que bueno, le aumentará su conocimiento de este tema. Después vamos a ver cómo es que el enemigo se apoderó legalmente. ¿Para qué? Para que nosotros sepamos cómo está la administración de las tinieblas para esta área tan importante como para que sea el primer lugar en divorcios a nivel mundial. Ahí lo veremos. La consigna de las tinieblas, terminar con la descendencia y la desorganización de los roles. Ahí será rápido porque ya vieron ese módulo. Y el tema número 4, en el nuevo pacto, cómo es que fue redimida en su totalidad. Es el tema más importante con ya lo final que se hizo en la cruz del Calvario. Sí, aquí viene al nacer de nuevo, ¿qué pasa con esta área? Cristo en la cruz, se regresará al plan original. ¿Cuál es el propósito final de Dios para esto? Los redimidos, bueno, hablaremos de esto, identidad espiritual de género, conste, y espiritual de género. El cántico nuevo, los testigos fieles, bueno, ya son temas ya un poco más enfocados en las escrituras, ¿sí? Y aquí ya hablaremos un poco más de lo práctico, ya de los últimos temas, que será el tema número 5. Me pasé, aquí está. La sexualidad en la experiencia del creyente. Y ahí hablaremos ya del hijo y la hija de Dios, de poder tener una vida plena y conforme al diseño de Dios, ¿sí? Que será ya inclusive, ese tema se presta mucho para la restauración. Bien, esos son nuestros temas principales en este módulo, ¿ok? Esto es lo que tienen ustedes en el manual que les hemos enviado hoy. Y bueno, vamos a empezar y vamos a iniciar haciendo una oración para poner esto en manos del Señor, ¿sí? Padre, te damos gracias por este tiempo. Queremos pedirte, amado Señor, que nos vayas guiando en el estudio de este tema que podría parecer vano o superficial o que no tuviera el suficiente interés para los que se dicen muy espirituales. Sin embargo, como vamos a ir descubriendo y necesitamos de tu Santo Espíritu para leer las letras espirituales, que esto tiene mucho más contenido espiritual que cualquier otra cosa. Te pedimos en este tiempo que nos des entendimiento, palabra de ciencia y sabiduría, para ir entendiendo cada concepto, cada planteamiento escritural dentro del contexto bíblico, que no nos aportemos ni de derecha a izquierda, sino que estemos ubicados en lo estricto de lo que habla tu palabra, para que de esta manera obtengamos la bendición personal, matrimonial, familiar, congregacional y en el cuerpo de Cristo, como para que podamos impartirlo a otros y vengan a una liberación de algo tan delicado y tan importante como es esta área. Gracias te damos, Señor. Te pedimos que nos vayas guiando en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén. Muy bien. Bueno, vamos entonces con nuestro primer tema, que es, vamos a las raíces, ¿sí? ¿Cómo es que esto se originó? ¿Qué objetivo tenemos para este primer tema? Bueno, comprenderemos los orígenes de la intimidad humana, de los motivos de Dios para crearla, del por qué Dios la considera un regalo para el hombre y la mujer, además de los antecedentes de su deterioro desde el jardín del Edén. Ahí hay datos muy, muy, muy interesantes. Y vamos a hablar entonces, como subtema, el origen, ¿sí? Este origen. Bueno, aquí nosotros podemos ir entendiendo que
esto estuvo en el corazón de Dios desde un diseño. Si ustedes se recordarán, comentamos que en su omnipresencia, el Señor que está en todos los tiempos, Él pudo o puede y ha visto y verá su diseño de la creación al mismo tiempo en su pasado más remoto y en su futuro más lejano. Obviamente en este presente. Y lo ve al mismo tiempo. Él ve los efectos de sí mismo, de lo que Él ha creado. Por eso es un Dios perfecto. Porque imaginen ustedes que nosotros tuviéramos esa capacidad, que cuando estudiásemos algo, pudiésemos ver nuestro avance dentro de 20 años, exactamente cómo vamos en nuestro avance, en nuestros estudios, en nuestro, a lo que nos dediquemos y podamos ver, dentro de 20 años fracasé en esta área. No quiero eso. ¿Cómo lo puedo remediar? Bueno, entonces ya prevenido, me regresaría a mi pasado para empezar desde el inicio y ir volviendo a reedificar mi presente para que mi futuro fuese perfecto. Es una manera muy sencilla, muy humanamente lógica de tratar de comprender la omnisciencia de Dios, ¿sí? De que Él conoce muy bien. Y Él solo lo puede hacer. No hay quien pueda hacer eso más que Él. Es un atributo de Él, de poder verse a sí mismo en todos los tiempos, ¿bien? Porque él, y la escritura lo dice, no estoy inventando algo. En la persona del Señor Jesucristo dice, el Señor Jesucristo, refiriéndose a Él, dice, Él es el mismo en todos los tiempos, ¿sí? Desde el presente, el pasado y el futuro. Es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Entonces, ahí ya vemos que hay un principio de omnipresencia y no solamente del Padre, sino también del Hijo, ¿sí? Obviamente que también del Espíritu Santo. Eso a nosotros nos da la garantía y nos da la seguridad de que todo lo que ha creado es para que funcione en su diseño bien, con buenos resultados. Pero nuestra obligación y deber es conocer nuestro presente para poder ir construyendo un futuro que Él desea. Y bueno, ahí es donde somos colaboradores de algo que entre muchas cuestiones de la vida, este es uno muy importante. Bien, ¿vamos bien? ¿Hasta acá? ¿Sí? Si van teniendo dudas, ya saben, pueden levantar su mano y ya ven que aprendemos mucho de lo que ustedes preguntan también, porque puede ser que a mí se me vayan algunas cosas, pero procuraremos darle respuesta. Bueno, entonces, desde el principio hay algo que nosotros debemos de reconocer del Señor y que está en la Biblia miles de veces. Él es un padre, ¿sí? Él es un padre. ¿Y por qué Dios es un padre? Como se refirió y reconoció el Señor Jesucristo. ¿Por qué lo reconocemos como un padre? Porque Él tiene ese corazón de ser un padre. Ahora, en ese atributo paternal que Dios tiene, ¿qué tipo y qué calidad de padre es? Bueno, si Dios es amor y Él es padre, o sea, generador de vida, que eso en algunos significados es padre o pater, que es generador o creador de algo vivo, como el padre de la patria, el padre de familia, el padre, Dios Padre, o sea, como quieran que sea la aplicación, es porque es alguien que genera y hay un principio y esencia de vida en él. Y ese es el Dios que creó todo. O sea, lo dice la Biblia, toda la escritura, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. No podemos negar que el Dios que tenemos es un Dios que es Padre. Y no se refiere, y eso lo vamos a aclarar bastante bien, a una cuestión ni patriarcal, ni machista, ni mucho menos. Olvídense de eso, por favor. Eso viene de personas que no tienen ni idea de quién es Dios, ni idea, ¿sí? Y eso nos va a quedar a nosotros muy claro. ¿Para qué? Para derribar argumentos
en contra de lo que inclusive ha llegado al nivel de blasfemar contra Dios, ¿no? La gente que ignora estos temas, la gente que ignora la escritura, que habla mal de que Dios es, ¿por qué tenía que ser hombre? ¿Y por qué? Que el patriarca y que acá, y nunca ha tocado tan siquiera una Biblia, ni tan siquiera ha tenido la curiosidad de abrirla, y las que la han leído y dicen que la han entendido, pues vamos a demostrar que no han tenido pleno entendimiento de lo que es eso. Bien, entonces, no solamente vamos a derrumbar falsos argumentos, vamos a derribar mitos, creencias, cosas desvirtuadas de lo que es este tema tan importante en la vida de todos nosotros, sobre todo en la vida matrimonial. Y esto seguramente que va a dar muy buenos resultados en nuestra propia administración y expresión familiar. Bien, bueno, entonces si tenemos un Dios generador de vida, porque es creador por naturaleza, obviamente que al ser creador, Él quiere tener descendencia. Bueno, nosotros podríamos verlo también así. ¿Dios es padre de la creación? Claro, porque Él la creó. Él y el Hijo, como dice en Hebreos capítulo 1, que por medio de Él y por Él y en Él, por medio del Hijo, fueron creadas todas las cosas en Él, y en Él todas subsisten, ¿sí? Entonces, el Señor fue creando el diseño perfecto para llegar a su máxima obra en su creación, que es el hombre, el único que está hecho a su imagen y semejanza. Entonces, todo el diseño de la creación fue generada por un Dios que sabía que era la habitación perfecta para que nosotros pudiésemos vivir tranquilamente en esa creación. O sea, Dios construyó una habitación para todos nosotros, ¿sí? Eso es una escritura que dice que por causa del hombre la creación fue hecha. Y eso es totalmente cierto. Todas las leyes que imperan en la creación, que la mantienen y la sostienen tal como la conoce la ciencia, la biología, la física, la química, todas las ciencias buenas, positivas, son y obedecen las leyes creadas primeramente por Dios mismo, ¿sí? Todas las leyes que existen en la creación surgieron del deseo de Dios, ¿sí? No es consecuencia de la anarquía, de la suerte, del azar. No, surgieron del íntimo deseo de Dios, ¿sí? Todas las leyes que la ciencia hoy ha descubierto y aún las que aún no descubre, surgieron del deseo de Dios. ¿Bien? ¿Vamos bien? ¿Sí? Para que si algún día les preguntan, ay, sí, y la ley, y la química y la física, viene de Dios y está más que probado, más que probado. De hecho, el módulo que sigue, el segundo turno, vamos a recurrir muchísimo a la ciencia médica, ¿sí? Pero mucho, con cosas que les van a ser fascinantes. Estoy seguro que van a ser fascinantes para ustedes. ¿Bien? Ahora, esto que está acá, que estamos dando lectura, lo que está ahí marcado, dice, pero Dios es espíritu, es increado, ¿sí? Dios como atributo es increado, es un atributo de Él. ¿Qué es Dios increado? Que Él no fue creado, por eso es Dios. Dios no puede ser creado porque es Dios. Si Él fuera creado, sería una criatura. Y como algunos filósofos, sobre todo del siglo XIX, del siglo principalmente, que algunos filósofos allá de por Alemania, de por ahí, decían que Dios es un invento y creación de la mente humana. Entonces, luego entonces es una criatura. Entonces la humanidad está manejada, la gran mayoría de los seres humanos, manejadas por una criatura que salió de la propia mente del hombre. O sea, el hombre entonces es esclavo de sí mismo y de su creación a través de su mente. Bueno, imagínense eso, ¿en qué nos encierra? En un callejón sin salida, ¿verdad? Que muchos postulados de la ciencia eso aseveraban,
y que Dios era un invento de la mente humana, total y absolutamente falso, porque nos vamos a dar cuenta que no es así. ¿Mm? Bueno, dice aquí también, déjenme, voy a abrir un poco más esto, bien. Entonces el concepto del ser humano es ideado por el Señor. Le dota de cuerpo, alma y espíritu y lo crea a su imagen y semejanza. ¿Sí? ¿Por qué consideramos que también aún en cuerpo? Eso es interesante. ¿Sí? No sé si ustedes en alguna ocasión se pusieron a reflexionar sobre esta cuestión. ¿Por qué podemos tratar de tener una imagen, que ahí hablaremos de la imaginación más adelante, y es un tema un poco delicado, pero es necesario tocarlo, que el Señor también está hecho a su imagen y semejanza como el propio hombre? Bueno, para empezar, la escritura en el Antiguo Testamento habla de los ojos de Dios, habla de los oídos de Dios, habla de la boca de Dios, habla de su propia corporalidad, para expresarla de alguna manera. Esta corporeidad o corporalidad de Dios es porque Él, todas las leyes que existen en la creación, surgen de algo en la cual Él también pudiera manifestarse con total libertad, ¿sí? Es la autolibertad que Él se ha dado a sí mismo, de que toda la creación fue hecha conforme a su a su propio ente o su propio ser de sí mismo, para que Él se pudiera mover como Él quisiera. Y la prueba está que varias veces se manifestó en la creación de varias formas, ¿sí? Desde las más interesantes y extrañas hasta las más reconocibles. Por ejemplo, ¿cómo se le manifestó a Elías, el profeta, cuando estaba en la cueva de Oreb en plena depresión? Se acordarán que estaba en la cueva, todo deprimido Elías, y que el Señor lo llama y le dice a Elías, Elías, sal fuera, porque está huyendo de la persecución de la reina Jezabel, que quería acabar con su vida. Entonces dice, Elías, sal fuera, ¿no? Porque Elías estaba en una depresión y había regresado subconscientemente, fíjense, subconscientemente, Elías había regresado al útero materno, había tenido una regresión mental subconsciente y por eso se va a esconder en una cueva oscura. Yo me lo imagino ahí en posición fetal, encogidito, ahí chupándose los pulgares de las manos, todo deprimido, por lo que le había dicho al Señor, es que no quedó nadie, yo fui el último, no quería comer, se la pasaba durmiendo, pura depresión. Y el Señor lo hace nacer de nuevo. Fíjense, esa es una cuestión profética, cuando lo saca de la cueva y lo llama, y sal fuera, le dice, como si estuviera muerto, más bien como si estuviera en un estado fetal, ¿no? Los que sepan algo de psicología lo van a entender bien. Lo saca de ese estado y le dice, ven fuera, ¿no? Y dice que hace pasar un viento fuerte que partía las rocas y no estaba ahí Dios allí. Después viene un terremoto con gran estruendo y tampoco estaba allí, hasta que dice que viene un silbo apacible y ahí Dios se le manifiesta, ¿no? Un silbo apacible, así yo me imagino como esas melodías que salen de la flauta de Pan, no sé si la han escuchado, que toca hermosa esa flauta de muchas cositas, que muchos tubitos de madera. A mí me encanta ese instrumento y que algo así oyó Elías, el canto de Dios oyó, y ahí estaba Dios, ¿no? Esa es una manifestación de Dios, como otras que haya tenido, por ejemplo, Jacob, cuando en Betel se le contiende contra un ángel que era Dios mismo y pelea contra él, o el torbellino de fuego y la nube en el día cuando son guiados el pueblo de Israel, o la zarza ardiente con Moisés, o como forma de paloma que era el Espíritu Santo, o sea, o los tres personajes que se le presentan a Abraham, como él quiera. Pero ¿por qué puede tomar y adoptar todas esas formas? Porque se mueve con total libertad en su misma creación, sujetándose a sus propias leyes, que eso nos demuestra su humildad. Bien, entonces,
Quiere decir que muchas de las leyes que Dios creó están producidas y vienen de la propia humildad y a la vez libertad del Señor. Sí, sí. Oh, pues eso es buenísimo, que tengamos un Dios tan lleno de humildad, tan lleno de poder y que se sujeta a sí mismo, porque eso le ayuda a que no sea un Dios furibundo, ni que nos lance rayos, pero que sí se enoja, pero no pierde el control, ni se desapega de su propia creación, porque es un padre y es un padre que es amor. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta acá? ¿Les parece muy bueno saber esto, de quién es el Padre Celestial? Pues para mí sí, ¿no? Para mí sí, se me hace que esto está muy bueno. Entonces, esa misma libertad la sigue teniendo aún hoy. Él no ha perdido esa libertad, aún hoy la sigue conservando. Porque se puede manifestar en todo su cuerpo hoy, que es su iglesia, al mismo tiempo o en cada uno, o en ciertos, cuando él lo considere. En algunos sí y en algunos no. Y no hay quien se lo limite más que la incredulidad, que nosotros mismos podemos limitarlo en esa libre expresión del Señor. ¿Sí? Bueno, aquí dice, hablando más de su paternidad, le da un cuerpo para que se pudiera reproducir. Fíjense que la manera y la forma de compartir su poder procreativo es a través de las relaciones íntimas, no solamente entre el hombre y la mujer, sino entre la mayoría de las especies creadas por él. Todos los mamíferos se reproducen con la misma técnica, ese mismo principio, macho y hembra en los animales, masculino y femenino en las plantas, en las flores, porque las flores tienen género sexual, ¿sí? Las flores, por ejemplo, el polen es un elemento y el gineceo que está en las florecitas es otro elemento, el pistilo que recoge el polen y que ahí se mezcla en el gineceo y da origen después a un frutito. Entonces, el mismo principio creativo, todo. Los peces lo tienen, las aves lo tienen, todos los seres humanos tenemos este principio de ambos géneros para la procreación y la preservación y distribución de todas las especies creadas, ¿sí? Ya sé que por alguien por ahí esté pensando y que sepa muchísimo de biología, dice, es que hay animales que tienen los dos géneros. Sí, sí los hay, pero el Señor sabe por qué. Porque la excepción hace la regla, ¿sí? La excepción hace la regla. Para confirmar que hay dos géneros y que deben de estar así ubicados en su propia rol, también el Señor ha previsto que algunas especies conserven ambos géneros, pero tienen ambos géneros, ¿sí? Hay algunos misterios animales donde nada más hay uno y se reproducen, pero no es una clase de biología. Entonces, estamos en lo que estamos. Bueno, entonces el Señor, en esta expresión que Él tiene, como está aquí, no solamente a través de estas relaciones, sino que también, ya en el caso del hombre, nos ha dado un alma, o sea, emociones, inteligencia y voluntad, esas tres cosas, inteligencia, emociones y voluntad, para poder relacionarnos con nuestro prójimo y desarrollar emociones afectivas principalmente, para relacionarnos, sobre todo en una relación matrimonial. Y le da un espíritu para que pudiera establecer una comunión extraordinariamente cercana, como lo vamos a demostrar, que no hay una relación tan cercana como esta. Además de todo lo anterior, nos ha dado un regalo extra, que es el placer físico y emocional que se experimentaría en cada acercamiento de esta naturaleza, haciendo de tal sensación física aún más intensa que muchas de las otras sensaciones corporales, porque precisamente, fíjense que supera en mucho la sensación del placer este tipo de relación que otras. Por ejemplo, que cuando nos comemos nuestro manjar favorito, ¿no? Lo que ustedes quieran, un asado, yo, no sé, un mango, no sé, algo así, que los extraño mucho, y allá en Tartagal sí tienen muchos y yo no tengo.
Y Alberto se ríe. Oye, en Salta tienen mucho mango y no me convidan, pero bueno, aguanta. En Salta también, ¿no, Debbie? En Salta también hay mucho mango, también tan más cerca y no me dan, pero bueno. Em, Esto hace que nosotros tengamos una situación tan importante y estrecha que esto supera al placer del saciar el apetito, de tomar agua, de vaciar algún, en las evacuaciones orgánicas de desecho, nos da una sensación placentera, ¿sí? Cuando es dolorosa es porque estamos enfermos, pero cuando tenemos satisfacción es porque estamos sanos, ¿sí? Y así, pero ninguna supera la sensación en la relación íntima humana, ninguna. Es extraordinariamente fuerte, se considera la más fuerte de todas las sensaciones, aún más que el amor de la madre al hijo, cuando se acerca a su hijo, es la segunda que habría en la cuestión de la maternidad, ¿sí? Eso. Y bueno, ahí hablaremos del espiritual, ahí hablaremos que esto tiene su porqué. Entonces nosotros ya sabemos cuál es este origen. Proviene de Dios y de su corazón. Si nosotros nos hacemos la pregunta, ¿y de dónde viene esta sensación en este área de la humanidad? De Dios y de su corazón. Ese es el origen principalmente. Él hizo todo el diseño biológico, celular, de tejidos orgánicos para poder experimentarlo. Bien, ahora, yendo un poco más, cuando el hombre es creado y se le da vida a este primer hombre que fue Adán, que fue Adam, que significa hombre de polvo rojo, que también ya mencionamos, que de ahí, de la zona de Edom, tomó el Señor este polvo de la tierra para crear al hombre y después lo lleva a una zona limitada, que tiene un límite, que es el huerto del Edén, ¿sí? O el jardín del Edén, como se le reconoce, que jardín o huerto en el hebreo significa con límites, ¿sí? Y Edén significa placer o disfrute. Bueno, todo lo que tenga relación con esa acción, eso significa el huerto del Edén o el jardín del Edén. O sea, un lugar donde se ubican grandes satisfacciones y placeres. ¿Mm? Eso es lo que significa huerto del Edén. Que fue un lugar físico limitado, sí, porque el hombre tiene un cuerpo y no podía estar en todo el mundo al mismo tiempo. O sea, somos unipresentes. El ser humano es unipresente, no omnisciente, omnipresente, perdón, como el Señor. Somos unipresentes. Entonces, obviamente que si nada más había un matrimonio, nada más estaban en un cerco, cercados, con limitaciones, con límites físicos, por ser una pareja. Y ese fue el huerto del Edén o el jardín del Edén. Eso significa. Bien, entonces, este Adán, que fue puesto ahí y que fue creado, ya contenía en su propio ser todo lo necesario para poder reproducirse. Que aunque ya tenía alma, no tenía experiencia en relacionarse con alguien más, aún no había sido creada, aquí lo vamos a ver, aún todavía no era creada la mujer, ¿sí? Hasta que llegue el momento en que Dios, debido a la soledad del hombre, y esto no era bueno, decide tomar parte del cuerpo del hombre y crea la mujer, con su propia identidad cromosómica y anatómica, con un temperamento y carácter únicos, es decir, con personalidad propia. ¿Sí, Alberto? Eh, Dios dice que no era bueno que el hombre esté solo, ahora él lo sabía. ¿Hay alguna razón por la cual no lo haya hecho los dos de una sola vez? Sí, bueno, ahí hay dos elementos importantes. La primera es que el Señor ha sufrido algo por la eternidad, desde que siempre Él ha sido Dios, y es su soledad, ¿sí? Porque no hay otro Dios, hay un solo Dios verdadero, pero en tres personas diferentes. ¿Y por qué tuvo que ser en tres personas diferentes?
porque ellos se relacionan en su misma esencia de que Dios es amor. Y para que el amor se justifique es que tiene que ser correspondido. Y Jesús dijo, así como el Padre ama al Hijo, el Padre ama al Hijo ama al Padre, etcétera, etcétera, ¿sí? O sea, todo lo que se correlaciona entre dos seres, que en este caso estamos hablando de la persona de Dios, por eso es que está en tres personas diferentes, porque ¿qué los une? Diferentes poderes, uno es superior al otro, uno primero y después fue creado otro. No, 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 porque lo que los une a los tres en diferente expresión de su deidad es que son amor los tres, y así es como se justifica de que es un Dios de amor por su interrelación entre ellos. Pero como Dios solo, no hay otro Dios. Entonces, eso le ha propiciado que el Señor, por toda la eternidad, sea un Dios solitario. ¿Sí? Entonces, como Él siempre ha sido un Dios solitario, no iba a crear otro Dios. Con estas tres personas era más que suficiente, pero Él no había desarrollado su poder, que es otro atributo de que Él es un Dios creador. ¿Sí? Es un atributo de Él. Esta es la segunda cosa. ¿Cómo podría justificar Él mismo, cómo se podía justificar a Él mismo que tiene un poder de crear, haciendo algo? ¿Qué fue lo que hizo? Bueno, diseña la creación y la diseña para que a Él pusiera a alguien a su imagen y semejanza, que es el hombre mismo, ¿sí? En su semejanza e imagen en las tres áreas, espiritual, mi cuerpo. ¿Mm? Entonces, al crear al hombre, lo crea con su misma esencia, que Él es amor, para que también a su vez el hombre que ha sido creado a su imagen y semejanza también pudiera interrelacionarse él mismo y con su prójimo. Que eso lo dice el Señor Jesucristo. ¿Se acuerdan cuando los fariseos le preguntan cuál es la más grande de las leyes, no? Según ellos, la ley de Moisés. Y entonces el Señor Jesús les contesta y les dice, cuando habla acerca de Jerusalén y todo eso, y le dice, amarás, la más grande ley es esta, amarás al Señor tu Dios con todas las fuerzas de tu alma, o sea, de tu mente, de tu corazón, y amarás todas tus fuerzas, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y a él está, y este es el más grande de los mandamientos, en esto está contenido toda la ley y los profetas. ¿Se acuerdan que esa escritura está así? Bueno, ahí se prueba que el hombre, hechos a imagen y semejanza de un Dios que es amor, es que en nuestro ser interior nos amemos a nosotros mismos. Es decir, el espíritu de Luis, el espíritu de Alberto, el espíritu de Matías, de cada uno, ¿debemos de armar a nuestra propia alma? Sí. ¿Y eso qué justifica? ¿De dónde provenimos? Nuestra procedencia. Quiere decir que mi alma, el alma de Luis, el alma de Alberto, de cada uno de nosotros, ¿debe de amar a mi cuerpo? Sí, porque eso justifica nuestra procedencia. Entonces, mi cuerpo, alma y mi espíritu, todos deben amarse entre sí, sí, y es el amor a sí mismo. Bien, y a mi prójimo, cuando yo amo las tres áreas de mi prójimo, su cuerpo, su alma y su espíritu, en los roles que nos corresponde según el orden y el diseño que Dios estableció en la raza humana. ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Sí, Alberto? Cuando haya una ausencia de cualquiera de esos elementos, estamos incompletos y eso no es bueno. ¿Sí? Por eso el Señor dice, no es bueno que el hombre esté solo, porque el hombre no se va a poder justificar a sí mismo de su existencia, ni me va a entender a mí que soy un Dios que es amor, porque no hay a quien ame. No hay a quien ame. Por eso no es bueno que esté solo. Le voy a hacer ayuda idónea. Y quiero aclararles qué es esto de qué es la ayuda idónea, porque es necesario saberlo. Sí, aquí, bueno, vamos a ver lo que está por acá. Dice, ya creada la mujer, ¿sí?
se la lleva al hombre, se la presenta, Adán sorprendido ante la criatura que tiene enfrente, la reconoce como otro ser humano, pero al mismo tiempo diferente. Él mismo establece la diferencia cuando la reconoce como varona, ¿sí? Y esto en algún momento les comenté qué significa el concepto de varón, ¿sí? Se los dije, no sé si se acuerdan. ¿Cuántos se acuerdan? Porque luego es difícil con tanta información. Pero no sé si hay alguien que se acuerde, ahí tendrá que revisar sus 1000 notas. Pero bueno, pero vamos a avanzar rápido en el tiempo y se los vuelvo a decir. Varón significa persona con cara humana del género masculino. ¿Sí? Persona con cara humana del género masculino. Y varona significa persona con cara humana del género femenino. Bien, eso significa una y otra. Entonces, el varón, persona con cara humana, que desde el principio se le dotó de género masculino, ¿sí? Es decir, con la posibilidad de que procreara teniendo los dos cromosomas sexuales por excelencia, que es el XY en el varón y XX en la mujer, ¿sí? Sin que fuese bigenérico. Eso es invención de hoy, de lo que hoy manejan. El hombre, cromosómicamente hablando, tenemos los dos cromosomas en cada célula de nuestro cuerpo, ¿sí? El cromosoma X femenino y el cromosoma Y masculino. ¿Para qué? ¿Por qué Dios nos dio eso? Para poder procrear, para poder hacer a alguien a nuestra imagen y semejanza, no solo del hombre, sino también de Dios. O sea, que cuando el ser humano y la mujer dan a luz a alguien que es semejante en imagen y semejanza a Dios. ¿Ok? Eso es importante entenderlo. O sea, no damos imagen, hacemos a imagen y semejanza, como ahora se maneja inadecuadamente, ¿no? A cualquier cosa, objeto. No, 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 no. A ver, damos y procreamos el ser humano, hombre y mujer, a alguien que es a imagen y semejanza de Dios, ¿sí? Ahora, aquí hay algo importante. A ver, si el hombre, los varones, tenemos los dos cromosomas, no significa que tengamos en funcionamiento fisiológico, por igual, las dos áreas cromosómicas, ¿sí? O sea, si bien los varones producimos las dos hormonas, las masculinas y las femeninas, prevalecen en mucho las masculinas y muy poco las femeninas, ¿sí? Tenemos los varones, pero tenemos un equilibrio establecido por las leyes genéticas creadas por Dios, que prevalecen más las masculinas y las femeninas en mínima cantidad. Y ha sido interesante algunos casos que se han dado en varones así, varones con toda la barba, como dice, ¿no? En toda la barba. Hay una historia, está documentada en libros de la análisis médicos, de las crónicas médicas, de un padre que casado con su esposa y fallece la mujer en el parto, cuando procrean un hijo. Y este hombre, que amaba muchísimo a su esposa y no tenía las posibilidades de crear a su hijo. No me acuerdo las circunstancias en que se dio eso, pero está muy documentado. El caso está que no podía alimentar a su hijo. Pero fue tal el deseo de alimentar a su bebé recién nacido que el hombre empezó a producir leche materna. ¿Sí? Se le congestionaron las mamas y empezó a producir leche. ¿Cómo va a ser eso? Claro, porque el deseo tan intenso de este varón fue así que para que sobreviviera su bebito, le dio leche que provenía de él. Después
se le quitó cuando el bebé ya pudo alimentarse por sí mismo y regresaron sus funciones naturales de este varón. Fue un caso muy documentado porque ahí se dio la constancia de la fuerza del amor, de la fuerza del amor, ¿sí? Alberto. Usted dice el tema, entiendo yo que tienen los dos cromosomas. ¿Se puede contabilizar eso? Sí, si ahorita se le ocurre, Alberto, no vaya a hacerlo, pero bueno, si quiere, pues se lo dejo a su criterio. Mañana en la mañana se va a un laboratorio cualquiera y le dice, vengo a que me hagan un examen genético para detectar mi identidad cromosómica. Y ahí le van a tomar una muestra de la garganta, como lo hacen con el hisopado, ven una célula, que hay muchísimas, o un cabellito, o cualquier célula de su cuerpo, y ahí van a salir los dos cromosomas. ¿Sí? Está bien, mi pregunta es, a ver, Alberto tiene, no sé, tantos cromosomas Y, no sé, 100 cromosomas Y 10 cromosomas X. ¿Es así cuál es la No, relación, porcentaje hay nada de más eso? hay, nada más en cada célula hay un cromosoma sexual, un Y y un X, en cada célula del cuerpo. Ahora, claro, obviamente que si contamos todos los miles de millones de células que tenemos, pues sí tienen miles de millones de células, pero es como en un estadio que hay miles de hombres y mujeres, dos sexos nada más, ¿sí? Está Y bien, así es la en pregunta otras era, células. en el caso de un varón, o sea, yo puedo, por esto de que a veces se quiere justificar el tema de la orientación, por eso le Sí. pregunto, o sea, yo entiendo que sí están los dos cromosomas, pero ¿se puede Vamos a decir que hay una determinar, cierta cantidad? a ver, un momento para que todos apliquemos una pequeña reglita por cuestión de censura. Ya sea lo que está refiriendo, y se está refiriendo Alberto, en el caso de la pérdida de identidad de género, la HOMOSEXUALIDAD. ¿Sí me siguieron? Le vamos a llamar la H, como clavecita. ¿Ok? Sí, en la H puede ser. Adelante, Alberto, siga con su planteamiento. No, el tema era si puede decir, bueno, Alberto tiene tanta cantidad de cromosomas Y, poniendo un número, 100, y Sí, tiene 10 cromosomas X. ¿Es así o cómo es el tema? Pongo un número como para bueno, tener una idea. Por eso sí, le la pregunta. explico. Claro, tiene razón. Mire, hay enfermedades genéticas en esa área que sí, efectivamente, la anomalía genética, por ejemplo, hay varios síndromes, que así se le llaman, ¿no? El síndrome de Turner, el síndrome de Klinefelter, hay varios, el testículo feminizante, el ovario supernumerario, hay varias anomalías genéticas. Por ejemplo, en el síndrome de Turner, la mujer, es una alteración en las mujeres, nace con 3 cromosomas X, cada célula, en lugar de tener 2, ¿sí? Y se le llama la supermujer, pero no porque sea como la super niña o algo, no tiene superpoderes. No, es una anomalía genética grave que inclusive generalmente el síndrome de Turner son mujeres infértiles con serias anomalías de desarrollo anatómico, es muy, pero no en la cuestión de la conducta, sino aún en la conformación anatómica y hormonal. Es una anomalía y basta con un cromosoma de más en cada célula. Ajá. O puede haber XXY, X, así. Es toda una área de la biología, de la genética, de la biogenética médica, donde hay ese tipo de enfermedades. Se pueden consultar en internet, hay especialistas en esa área y no tienen solución porque es algo genético, no se puede modificar. Pero no un varón, como los que estamos acá presentes, podemos tener un número indeterminado en cada célula de varios cromosomas sexuales. No, tenemos solamente en cada célula X y nada más. Esa es la limitación. ¿Bien? ¿Quedó claro, Alberto? Sí, entonces a lo que yo voy es, yo tengo, por poner un número solamente, es decir, tengo 10 millones de células,
tengo 10 millones XY. Sí. El En cada hecho célula, de y en que cada mi cuerpo, célula, un y uno. Y en cada célula, un y uno. está bien, por eso tengo la misma cantidad de X, la misma cantidad de Y. Al fin y Exacto. al cabo, lo que Sí. determina o sea, el ser varón va a ser por lo que yo voy construyendo a medida que voy creciendo. Sí, porque ahí entra otro, ya entra el biopsicodesarrollo, pero de que genética y cromosómicamente solamente tiene XY, sí, y toda la vida así será. Y no se puede modificar. No, no, está bien, sí, eso lo entiendo. Yo supuse cuando usted dio esta explicación de que había mayor cantidad de Y en el varón que de X, ¿Mm? por eso le preguntaba cómo era ese Sí. tema. Ah, sí, ya es una anomalía genética, pero sí puede ser, sí Está bien, no, existe. no, está bien, eso sería algo anormal, pero lo normal es que tenga la misma cantidad. Esa era la pregunta, digamos. Está Eso bien. es, quedó claro. Bien, Ok. vamos bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien más? Porque el tema se presta para esto. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta acá? Ujú. Doctor, Sí. le hago una Adelante, preguntita. Carlos. Sí, sí. Eh, puede haber un desorden hormonal que hace que la persona tenga una desviación equivocada de su sexualidad? No. Influye en ciertas cosas, pero no en sí como tal, como que sea lo que causa una cuestión de conducta. No, conducta es totalmente un área de conflictos, de cuestiones eminentemente psicológicas, eminentemente, cuestiones de conducta, ¿sí? Pero hormonales solamente son causadas por esas anomalías genéticas como las que mencioné. Por ejemplo, mujeres que tienen síndrome de Turner, pues no ovulan, nunca van a poder embarazarse porque no producen óvulos. Pero no quiere decir que tengan una cierta conducta de género determinada, como la conocemos en la H. ¿Ok? No, no es así, es diferente. ¿Ok? Eso es conducta, nada más. Y cultura, como hoy se da. Bien, bueno, ok, seguimos. Entonces, cuando esto es creado por Dios, en el caso de la mujer, como lo mencionamos acá, ¿sí? Era para que Dios quería precisamente tener descendencia. Y la manera como lo va a hacer es que cuando están uno frente al otro, que precisamente esto que está aquí, miren que estoy iluminando aquí, cuando están frente a frente, el hombre y la mujer, eso es lo que para los hebreos, eso es el concepto de ayuda idónea. Ya ven, ¿no? Que está escrito y se habla mucho que la ayuda idónea, y se ha hablado mucho que la costilla, que la mitad del cuerpo. O sea, hay muchas cosas alrededor, pero en el original y al entendimiento de los hebreos, ayuda idónea significa a otro ser humano puesto frente, cara a cara, ¿sí? Confrontados cara a cara y que tienen diferente género, ¿sí? Pero así puestos cara a cara como un igual, aunque diferentes de género. Eso es para los hebreos ayuda idónea. Alguien que es igual a mí, de diferente género, pero que está a mi mismo nivel y que nos podemos ver cara a cara con mucha cercanía. ¿Sí? Eso es para los hebreos ayuda idónea. Que para mí se me hace muy exacto este concepto, porque finalmente así es en la relación matrimonial. Muchos de los asuntos delicados y de mucha cercanía se tratan cara a cara en la relación matrimonial. ¿Sí? O sea, ahora porque existe el WhatsApp, inadecuada e impropiamente, ¿no? Pero bueno, luego yo estoy aquí en el living y Pati está acá en su recámara, en la recámara de nosotros, y estamos ahí haciendo nuestras cosas, y luego me escribe desde su recámara al living. Oye, Luis, eso no lo hagan, ¿eh? Eso es un mal consejo, bórrenlo. Es más, lo voy a editar y lo voy a borrar. Las cosas se hablan cara a cara. Eso le da sentido a hacer ayuda idónea. Y es una ayuda mutua, porque ahí tiene mucho que ver la mutua sujeción, la mutua sujeción. Yo lo único que puedo ayudarle a mi esposa que dé a luz es que puje igual que ella.
cuando está dando a luz. Ahí está diciendo yo ayuda idónea, ¿sí? Para con ella, porque no puedo hacer más yo como ayuda idónea de mi mujer. Si estoy sujeto en amor a mi esposa, sufro juntamente con ella un dolor de tipo ni físico, sino anímico, ¿sí? Pero cuando yo me esfuerzo en el trabajo, si yo hago un trabajo manual, que se cumple la escritura, que hasta transpiro sangre y con el sudor de mi frente y se me hacen ampollas o ámpulas en la mano y me sangran y llego cansadísimo y no aguanto los pies que los tengo así grandes y ella no va a hacer ese trabajo. Lo que ella va a hacer que me va a dar un masaje, me va a curar las ámpulas de mi mano y me va a dar de besitos, no hagas nada y mira cómo trabajas por nosotros y todo. Entonces, el que sufrió los dolores de trabajo fui yo, pero ahí está haciendo ayuda idónea. ¿Me explico cuál es la idea? Y esa es la idea de Dios, de esa ayuda de mutua sujeción en amor, cara a cara, frente a frente. ¿Se comprendió esto? Es muy hermoso ese concepto de ser ayuda idónea, que eso nos da el sentido de ser compañeros, ser amigos, como está en Eclesiastés, en el libro del Cantar de los Cantares, ¿no? Que lo habla muchísimo. Todo, podríamos resumir la esencia del Cantar de los Cantares es ser ayuda idónea en esa mutua sujeción en amor. ¿Ok? Bien, vamos ahí. Bien, hasta ahí. Ahí pueden hacer una notita, después lo pueden poner si lo imprimen, si no en sus cuadernos, lo que es ayuda idónea. Cuando estamos cara a cara, frente a frente, en una sujeción de amor mutuo, porque es por igual. Por eso es cara a cara, porque está al mismo nivel. Ni vemos hacia arriba el uno al otro, ni el otro ve hacia abajo al otro, sino que lo vemos en el mismo nivel. Bien, eso es ayuda idónea. Bueno, una vez que esto Dios hace, dice, Dios los bendice y les autoriza el tener relaciones íntimas. Es una autorización, sí, en cierta manera, pero que ahí imperan más que nada ciertas leyes que vamos a descubrir. ¿Y esto fue para qué? Para que dar fruto en el Espíritu, cuando dice fructificar, ¿sí? Es un mandamiento de parte del Señor. Fructifiquen, ¿en qué? En el Espíritu. ¿Y qué es? ¿Cómo debía de ser ese fruto en el Espíritu, en esta relación? Bueno, tanto para el hombre y la mujer. A ver, los dos se van a amar. Sí. Entre ambos, en esa sujeción por amor. Entre ambos van a tenerse el uno al otro mucha paciencia. ¿Sí? Van a ser muy bondadosos el uno con el otro. Van a tener pensamientos de bien el uno con el otro. Se van a procurar la paz el uno al otro y que no haya ni contiendas ni pleitos entre ustedes, ni griterías, ni ira destructiva. Entre ambos van a ser fieles, ¿sí? Ambos se van a gozar y a disfrutar del gozo en el espíritu y en la alegría de su alma. Ajá. Ambos también van a enfrentar las situaciones y desafíos de la vida con valentía, con templanza, y van a controlar sus emociones el uno para con el otro. Eso es fructificar en el espíritu como matrimonio. ¿Se dan cuenta? Lo que les describí fue el fruto del espíritu que debe dar cada matrimonio el uno para con el otro. Ese fue el mandamiento que les dio el Señor desde el principio. ¿Y por qué? Porque ya tenían espíritu. ¿Y cuál espíritu? El de Dios en ellos. ¿Ok? ¿Sí? Cosa que está desde el Génesis, desde que esto fue dado en ámbitos de eternidad. No fue de lo temporal, fue de lo eterno. Ahí les fue dado al hombre y la mujer. ¿Sí? Bien, ¿vamos bien? Elenita, veo que está iluminado su marquito de pregunta. ¿Tiene alguna que pregunta o nada más se iluminó?
Está bien. Ok, no. Seguimos adelante. Bueno, dice después, y lo segundo, como mandamiento, es que debían de multiplicarse, ¿sí? Que debían multiplicarse, que tengan hijos. ¿Para qué? Para poseer la tierra y la gobiernen. Es decir, que les da posesión y ubicación, ¿sí? Posesión y ubicación. Sobre toda la tierra, que se multiplicaran sobre toda la tierra. Y la única manera que iba a ser a través de la reproducción. Es la única forma. No había otra manera de aparecer más seres humanos. La misma lógica de la reproducción humana nos aclara que de dos sale un hijo. De un hombre y una mujer nace un hijo. ¿Sí? Y así nos podemos remontar hasta el pasado más remoto, hasta llegar al huerto del Edén. ¿Y a cuántas personas vamos a llegar? Pues hasta dos. ¿Quién? Pues Adán y Eva. Regresándonos hacia el más pasado remoto. Más remoto pasado, perdón. ¿Sí? ¿Ok? Por pura lógica. No aparecieron de repente muchos seres humanos. Bueno, eso no es lo que dice la Biblia. Yo creo lo que dice la palabra. Y si la palabra dice que fueron desde a partir de dos, ya. Y eso que dicen que provenimos de los monos, que se quedaron calvos y se hicieron hombres, y entonces, pues no es así, ¿verdad? Porque el hombre es hombre en sí cuando él es espiritual. Y el primer ser creado espiritual fue el hombre tal como es. No es un mono que le nació el espíritu, ¿de dónde? O cual hemos visto que un mono le da gracias a Dios por la banana del día. No tienen, sí tienen sus leyes de conducta animal, pero no son espirituales. ¿Me explicó? Es lo que nos hace diferentes a los animales. Entonces el hombre es hombre cuando fue hecho como varón y mujer, seres espirituales. Ahí empezó la humanidad. ¿Hace cuánto tiempo? Pues cuando haya sido. No nos afecta eso. Y con un sentido y con un fin, gobernar. Gobernar a la tierra, a toda la creación, gobernar a la tierra y todas las criaturas existentes, inclusive que gobernara las leyes naturales. ¿Sí? Que gobernara las leyes naturales. ¿Ok? ¿Hasta dónde? Bueno, el propio Señor Jesucristo nos da evidencia de hasta dónde podemos nosotros tener ese gobierno de las leyes naturales. El propio Señor Jesucristo. Él que fue creado a imagen y semejanza de carne y sangre, ¿se acuerdan que eso está escrito en Hebreos? ¿Qué hizo él como hombre hecho a imagen y semejanza de carne y sangre? ¿Qué hizo el Señor Jesucristo? ¿Caminó sobre las aguas? Sí. ¿Echó fuera demonios? Sí. ¿Resucitó muertos? Sí. ¿Convirtió el agua en vino? Sí. ¿Multiplicó de unos cuantos pececillos y panes a miles? Sí. ¿Hizo de una mano seca una mano sana? Sí. ¿Restauró paralíticos? Sí. Y era un hombre como nosotros. ¿Quiénes esas facultades o esa autoridad sobre la creación? Es la que perdió el hombre. La perdió el hombre por la desobediencia. Por la desobediencia. Cuando fue expulsado del jardín del Edén, el hombre y su mujer. ¿Sí? Lo sacó a un lugar sin límites y totalmente gobernado por leyes naturales y no por leyes espirituales, como era en el jardín del Edén. En el jardín del Edén lo que había era el gobierno de leyes espirituales, ¿sí? En donde el hombre debía de alimentarse del árbol de la vida, que árbol significa sabiduría para los hebreos. Para los hebreos, árbol significa sabiduría, ¿sí? Por eso los ancianos que daban consejo, los jueces,
o muchos profetas inclusive, hacían su labor espiritual debajo de árboles, porque el árbol para los hebreos es figura de sabiduría. Entonces el árbol de la vida es la sabiduría de la vida alimentándose de un fruto en una tierra de bendición. ¿Sí? Eso significa el árbol, del árbol que está en el, o estaba, o en el jardín del Edén, que todavía existe ese árbol, está en Apocalipsis. El profeta Juan dice, y vi el árbol de la vida y vio el arca del pacto. ¿Sí? Así es. Pero eso se perdió. Entonces, el hombre iba a tener esta autoridad y gobierno. Imagínense entonces cómo debía de ser el hombre en nuestra condición desde el huerto o el jardín del Edén, con plena autoridad espiritual en toda la creación, como para hacer cosas iguales o semejantes a las del Señor Jesucristo. Todo eso. Sin problema. Digo, a ver, ¿sigue habiendo milagros? No me digan que no. Sí hay milagros. Es más, aún sobre cosas creadas por el propio hombre. Algún día creo que a ustedes les conté algo que nos tocó vivir a mi esposa y a mí. Digo, lo relato no por ser nosotros, sino porque esto aplica para cualquiera de nosotros, porque somos iguales. Pero un día que uno de mis hijos chocó nuestro auto, que iba mi esposa ahí, y una hija mía y la hermana de mi esposa, una cuñada mía, y sus hijitos, y chocaron, una camioneta les golpeó de frente, ellos estaban parados y giró rapidísimo una camioneta y se fue contra ellos. Y en el golpe le sumió a mi auto, porque era mi auto, iba manejando mi hijo, le sumió el paragolpes, todos los faros del frente, todo lo del frente se lo sumió de un lado. Esa camioneta quedó toda mal, porque es más, ni giraba bien las ruedas del mismo chapa que se le sumió, y el dueño de la camioneta no quiso pagar, no tenía ni seguro. Llegó la policía, llegó la gente curiosa, y la policía pues nomás estaba ahí que todo se arreglara bien, no tenía seguro, y este hombre propone que cada quien se quedara con su daño, o sea que no pasó nada, ¿no? Porque no tenía seguro, estaba diciendo, no les voy a pagar, no me voy a pagar lo mío. Entonces, dice el policía, bueno, arréglense bien o vamos a la comisaría. Entonces me hablan por teléfono mi hija, la que iba ahí, y ya me habla por teléfono, y estaba en casa, no había ido con ellos. Y dice, papá, no te espantes, no te preocupes. Cuando te dicen eso por teléfono, tú ya sabes que no hay buenas noticias, ¿no? Y le digo, ¿qué pasó? Dice, bueno, nos pegó una camioneta, ya me dijo todo. Y digo, ¿y cómo está el auto? No, pues le pasó esto. Y tú, le dije, bueno, ¿y qué dijo este hombre? Pues dice que cada quien se quede con su daño. Y pues nosotros no sabemos si tú aceptas eso, porque si tú lo aceptas, el seguro pagará el daño de nosotros, pero debía pagar el otro, el que te golpeó. Y le digo, bueno, déjame voy a orar, ¿sí? Déjame orar. Hice la oración de Jabes, ¿no? Una oración de Nehemías, chiquitita, la más cortita de toda la Biblia. Y dije, Señor, ¿qué hago? Y el Señor me dijo, sí, cada quien con su daño. Y yo me quedé, sí, Señor, está bien, como tú digas, ¿no? Entonces, les hablo por teléfono y le digo, ya me dijo el Señor qué hacer. ¿Y qué hay que hacer? Que cada quien se quede con su daño. Pero papá, y lo Pati, ¿no? Pero ¿cómo? Pues ahí no es justo, si él nos pegó, y cómo. Me dijo el Señor que cada quien con su daño. Y no hay más. Bueno, ya le dijeron al hombre, la policía dijo, ¿sí? ¿Están seguros? Si es así y están de acuerdo en eso, pues ya váyanse cada quien a su casa, ¿no? Dijo, sí, mi esposo dijo que sí, que cada quien con su daño. Bueno, agarra a este hombre y se va con su camioneta, pum, 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 toda mal, y se sube en el auto, que sí rodaba bien el auto de nosotros, y se van a la casa de mi otra hija, que iban para allá, no estaba tan lejos, y cuando llegan a su casa de mi hija, y se baja mi hijo,
y va a ver todo el daño para verlo bien con calma, se empezó a reír. Y ya mi esposa y todo, dije, ya se volvió, se llama Isaías, ya se enloqueció Isaías, ¿no? Ya se volvió mal de la cabeza, porque iban hablando en el auto que para pagar ese daño había que gastar lo de las vacaciones, y nos íbamos a quedar sin vacaciones, y lo habíamos estado planeando. Y bueno, dije, pero pues el Señor le dijo a tu papá que cada quien con su daño, y ya dijo así el Señor, y hay que obedecer. Y cuando le va, le dice, bueno, ¿y tú de qué te ríes? Si vas triste lo que pasó. Dice, no, vengan y vean. Cuando se asoman y ven el auto, estaba totalmente intacto. No tenía absolutamente nada. Como salió de la casa, así estaba el auto. A ver, que me explique un científico qué pasó allí. Que me lo diga. El Señor tiene ángeles chapistas. Sería lo más aproximado a esto, ¿no? No tenía nada, estaba intacto el auto, sin problema. Por eso dijo el Señor, cada quien que se quede con su daño. Y bueno, el hombre tuvo que pagar lo que él provocó, y nosotros, nada, seguimos más que dándole la gloria al Señor. ¿Me explicó? Entonces, eso a mí me ayudó muchísimo a confirmar una vez más la autoridad que podemos tener sobre la creación, porque finalmente un auto lo creó el hombre, del materiales de lo que Dios creó, de los fierros que sacó el hombre de la tierra, y el plástico del petróleo, y ya nomás la inteligencia del hombre lo hizo en forma de auto y punto. Pero todo eso surgió de la creación, ¿me explico? Entonces hoy los milagros, cuando oramos por alguien que está enfermo, por alguien que tiene una deficiencia, oramos por esa persona y el Señor la sana y la restaura y punto. Es el autor, pero es cuestión de fe. Ese es el elemento de conexión, la fe. Bien, ahora, esa misma fe es la que debía desarrollar Adán y Eva en el jardín del Edén para gobernar todo lo que hubiera que gobernar en la creación. Entonces, y esa libertad que les había yo mencionado, en la cual se mueve Dios como soberano que es, era para que Él se moviera en libertad en el jardín del Edén. Digo, eso dice en Génesis capítulo 1 y 2, ¿no? Que se movía a la luz del día, se paseaba a la luz del día en el huerto. ¿Por qué el Dios súper santo y súper poderoso se podía mover con esa libertad en el huerto? ¿Por qué? Porque Él mismo hizo esas leyes para que Él mismo se sujetara a sus propias leyes en una humildad extrema, pero para visitar a su hijo y a su hija también, porque Él sacó a Eva del costado de su hijo. ¿Me explico? O sea, así de sencillo y de simple. Entonces, ¿por qué se movía el huerto? Pues por amor a sus hijos, que hoy se mueve con total y absoluta libertad en las tres áreas de nuestro ser: cuerpo, alma y espíritu. Ahí voy a hacer una ilustración, hoy me dio el diseño el Señor de hacerles una ilustración de esta unión de Dios y las tres áreas, y del hombre y su esposa. Está muy buena. Van a entender muy bien este concepto, súper bien. Bueno, ¿vamos bien? ¿No hay dudas? Bueno, vamos ya casi llegando al término de esta primera sesión. Bueno, aquí dice que cómo sería que esta visitación del Señor con el Adán y Eva, comunión eterna entre Dios y ellos, entre los dos y sus hijos, los hijos que nacieran, en relaciones tan parecidas, llenas de amor y comprensión, de experimentar, de aprender a darse y darse, de dar y darse, ¿sí? Porque esa es otra cuestión que es bien importante que ustedes comprendan, que vamos a hablar del pacto matrimonial, ¿no? Que es una prueba de extrema generosidad del Señor, que nos la da en el pacto matrimonial. Ahí lo vamos a comentar cuando lleguemos a ese punto. De sacrificar sus egos para hacer feliz al otro. De que aprendieran e imitaran a su Padre Celestial, quien les iría instruyendo en construir su vida diaria. ¿A través de qué? De comer el fruto del árbol de vida o de la sabiduría
en la vida misma, de establecer relaciones matrimoniales diseñadas para la eternidad, de procrear generaciones que a su vez se replicarían y poblarían la tierra, quienes a su vez se relacionarían con el Padre común a todos. ¿A quién? ¿Cuál? El Padre Celestial. O sea, ese era el plan, ¿sí? Y bueno, ahí vemos que todo esto va a cambiar tremendamente y no para bien, con la desobediencia. Pero eso ya veremos cómo fue y cómo repercutió en el plan y el diseño para la relación matrimonial y cómo repercutió en la sexualidad de Adán y Eva. ¿Ok? ¿Alguna pregunta o duda ya para que cerremos aquí? ¿No? ¿Quedó claro? ¿Sí? Bien, 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 bien. Bueno,